Buenas tardes, profesor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Alexis Visa, estudiante de Tecnología Médica, Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre. Hoy les voy a presentar las buenas prácticas de laboratorio en ensayos clínicos. Los objetivos de este seminario es dar a conocer los protocolos de buenas prácticas dentro del laboratorio y dar a conocer la buena ejecución de procedimientos en el laboratorio en distintas fases de análisis, como son la preanalítica, analítica y postanalítica. Primero, los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio tenemos los realizados en estudios de investigación de clínica en fase 3. Estos son el perfil hematológico. Entre los parámetros más importantes encontrados son los eritrocitos, hematocritos, hemoglobina y recuento de leucocitos. Luego tenemos el perfil bioquímico. Entre los más importantes están la glucosa, la urea y el colesterol. Luego la función renal, que cuenta la creatinina en sangre y orina. Y por último los análisis serológicos, que son la hepatitis B, C y VIH, si el estudio lo requiere. Luego están los exámenes opcionales, para confirmar resultado anormal en pruebas de rutina. Estos son el perfil lipídico, que muestra los triglicéridos y colesterol. El perfil hepático, que muestra las transaminasas y el examen de protrombina. El test de embarazo y otros exámenes específicos como el cultivo de orina y sangre y biomarcadores específicos. La etapa preanalítica. Módulo A. Las características de la muestra. Estas deben ser registradas en un formulario de registro clínico individual, donde se registran algunos datos como la edad, el sexo opuesto, altura, enfermedades, uso de medicamentos, etc. Este formulario se incorpora en todos los resultados de fases del estudio clínico. Luego tenemos el método de toma de muestras. El laboratorio debe establecer procedimientos documentados para la toma de muestras y debe disponer con instructivos de actividades previas a la toma de muestras. Se recomienda considerar precauciones estándares recomendadas por el Ministerio de Salud y se recomienda evitar la coagulación y la hemólisis en la toma de muestras, ya que pueden alterar exámenes clínicos y posteriores. Traslado de muestras. En el traslado de muestras se debe considerar un sistema logístico predeterminado para el correcto traslado de las muestras. El traslado de las muestras dentro de la misma institución se realiza en un recipiente hermético identificable y se debe mantener vertical para evitar pérdida de muestras. Luego tenemos el traslado de una institución a otra. Se realiza en un sistema de triple embalaje con documentos adjuntos en sobres de plástico y este debe estar puesto entre el embalaje secundario y terciario. Almacenamiento de muestras. Aquí se regulan las instalaciones y equipos necesarios para el mantenimiento adecuado de las muestras. Se debe regular también las condiciones de almacenamiento. Sobre los procedimientos de casos de emergencia, el laboratorio debe tener un protocolo ya adecuado para casos de emergencia, ya puede ser un corte de energía. Y sobre la utilización de las muestras almacenadas. Estas muestras solo deben ser utilizadas bajo la utilización del paciente o el usuario que se va a realizar el examen. Recursos humanos. Módulo A. Sobre el personal. Se debe realizar un organigrama sobre la organización administrativa del estudio clínico. Se debe establecer una gestión y registro del personal para evidenciar capacidades de este. Se debe asegurar las competencias del personal y que éste comprenda debidamente sus funciones. Y al personal que se incorpore durante el desarrollo del ensayo clínico se le debe hacer una inducción al proyecto. Capacitación. Se debe establecer un plan de capacitaciones adecuado para el personal. Esta capacitación debe ser para todo el personal. El laboratorio debe asegurar que todo el personal reciba dicha capacitación. La asignación de funciones. El investigador principal, por sus siglas IP, es el encargado de delegar las funciones al personal y científico técnico que participa en el ensayo clínico. Este debe asegurar recursos humanos, designar coinvestigadores y coordinadores y el cumplimiento del protocolo. Todas estas funciones deben estar
establecidas en un documento. Registros. Se debe establecer un protocolo para la gestión de documentos administrativos, tanto físicos como electrónicos. Todos los documentos deben tener acceso restringido y los cambios en los documentos deben ser debidamente informados en escritos. Quiere decir que sobre las discrepancias entre datos reportados y registros originales, estos deben ser debidamente informados por escrito. Sobre el tiempo de conservación de datos, deben conservarse al menos 2 años una vez finalizado el estudio. Y sobre la seguridad y respaldo de datos, se recomienda realizar un respaldo de datos para evitar posibles pérdidas de documentos. Etapa analítica. Infraestructura. Requisitos de selección del centro de investigación. La selección de una infraestructura debe pasar por un protocolo evaluado por un comité de selección. Las condiciones requeridas para el correcto desempeño de actividades. Se debe establecer las condiciones para que todo el personal pueda realizar su trabajo sin ningún tipo de interrupción. Sobre condiciones ambientales. En estas se considera las fuentes de energía, la temperatura y la iluminación, que están debidamente reguladas y documentadas. Sobre áreas designadas. El laboratorio debe estar debidamente separado en áreas designadas por el IP. Sobre los procedimientos de limpieza. Estos procedimientos deben estar debidamente establecidos por el IP y por el laboratorio también. Y sobre los requisitos de bioseguridad, no se debe romper ningún requisito del manual de bioseguridad correspondiente o por el que el laboratorio esté regulado. Los métodos. Criterios analíticos y de aplicabilidad. Quiere decir que están basados en la disponibilidad de equipos, tiempos y costos. La selección de los métodos. La selección se basa en que estos deben ser reproducibles, sensibles, específicos y validados según la normativa internacional. Sobre la validación de métodos. El laboratorio debe validar métodos que no estén estandarizados o que sean desarrollados por el mismo laboratorio. Los reactivos no deben exceder la fecha de expiración indicada por el fabricante. Y por último, se debe realizar una comparación de resultados de un mismo ensayo cuando esté realizado por más de un laboratorio. Sobre los criterios de evaluación de resultados fuera del rango de referencia y las discrepancias entre ensayos omitidos y agregados. Los resultados fuera del rango de referencia se deben informar para verificar posibles errores en la etapa analítica y preanalítica. Se debe descartar el error aleatorio que pueda estar afectando la medición. El monitoreo de parámetros clínicos. Se debe realizar un plan de seguimiento a pacientes que presentaron resultados anormales. Se debe establecer un documento para estimar la cantidad aceptable de omisiones y minimizar estas. Y sobre el análisis de sensibilidad, se usa para evaluar diferentes métodos estadísticos en el manejo de datos omitidos. Programa de evaluación externa y gestión de calidad. Se debe realizar un programa de evaluación externa y de aseguramiento de calidad para comparar el análisis e interpretación de resultados. Luego se deben realizar métodos estadísticos para comparar resultados. Estos se deben realizar en base a la naturaleza de los datos. Luego, la evaluación de desempeño del laboratorio. La evaluación es realizada por la dirección del laboratorio. Luego, en gestión de calidad, tenemos la evidencia de la acreditación. Esto quiere decir que el laboratorio debe tener un documento que evidencie la acreditación del mismo. Las actividades del laboratorio auditadas. Todas estas actividades deben ser realizadas periódicamente. Sobre los equipos. Estos deben ser adquiridos de un proveedor capaz de darles mantenimiento. Y sobre la identificación de riesgos con productos, identificar estos riesgos permite la notificación para los efectos adversos esperados del producto. Rango de resultados y fase post-analítica. Rango de resultados. Sobre el intervalo de referencia. Se debe establecer un documento con los criterios de aceptabilidad de los intervalos de referencia. Estos intervalos se deben emitir sobre los documentos de ensayo clínico. Estos se deben emitir bajo procedimientos documentados de resultados de exámenes. Gracias por su atención.